Hola, mi nombre es Sandra Y yo soy Alex. y somos dos mujeres con sueños, ideas y una infinidad de temas que nos revuelven la cabeza, pero nos encanta expresarlos y reconfirmarlos. Por eso hemos creado este podcast para que hablemos de todo eso que nos inunda la cabeza y no sabemos cómo expresar, como relaciones, amistades, salud, historias reales y cualquier otra ocurrencia. Queremos que como nosotras te sientas parte de una comunidad que se escucha y apoya. Por eso llega Nos pasa y aquí lo hablamos, porque lo que vives tú, seguro alguien más lo ha sentido. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Nos pasa y aquí lo hablamos. Hoy tenemos una invitada súper especial, pero quiero preguntarles para que piensen si no les ha pasado que quieren empezar una actividad física, un deporte en especial, un ejercicio que quiero empezar porque lo necesito, porque hace falta y arrancar está difícil. Bueno, pues eso creo que nos pasa a todos, así que hoy tenemos a Sofía Montoya. Sofía es diseñadora gráfica, 51 años de juventud y nadadora de alto rendimiento, triatleta y maratonista. Entonces, pues imagínense, nos va a explicar un montón de cosas y vamos a aprender un montón. Así que súper bienvenida, Sofía, gracias por estar aquí. Gracias, Alex y Sandrita, por tenerme acá. Bueno, qué felicidad tenerte. Sí, Gracias. la verdad, muy felices y te admiramos porque en definitiva lo que haces no lo hace cualquiera y hacerlo con pasión creo que es más importante aún. Cuando le metes pasión a lo que haces en tu día a día lo haces mejor. Así que pues básicamente queremos saber o queremos hablar hoy de cómo convertir el ejercicio en un estilo de vida y para ti también en una forma de trabajo, que es lo que haces hoy, que ya nos contarás. Pero bueno, que nos cuentes un poco de cómo arrancaste en este mundo, qué haces hoy, bueno, toda la cháchara. Bueno, como tú misma lo dijiste, la clave, digamos, de todo esto es la pasión. ¿Cómo empecé? Desde chiquita mis papás siempre me inculcaron muchísimo el deporte, entonces yo pasé por tenis, golf, natación y ahí me quedé. O sea, me encantó la natación, me quedé desde los 9 años, empecé a hacer natación. Después empecé a hacer de la Liga de Santander, representé a Santander en campeonatos nacionales. Eso que tú dijiste, Alex, en la introducción de nadadora de alto rendimiento, en esa época, obviamente en este momento ya no soy nadadora de alto rendimiento. Cuando era pequeña sí lo era muy juiciosa con mi entrenamiento y yo diría que eso me dio muchísima disciplina para la vida, no solamente para eso. El deporte, yo creería que lo principal que da es disciplina. Eso es súper importante para los niños, o sea, si ustedes, digamos tú que vas a tener tu bebé, yo diría que una de las cosas que más lo ayuda a enfocarlos a ellos en el camino es la disciplina. Sí, entonces, eso me dio, la natación me dio muchísima disciplina, nadé hasta los 16 años en alta competencia. Ya ahí por problemas de que mi hermano empezó que la espalda estaba muy ancha, que no sé qué, convenció a mi mamá y me convencieron y ya claro, 16 años, terminé haciéndoles caso, me salí y como les digo que me dio mucha disciplina el deporte, me dio disciplina para empezar a rumbear, a tomar agua, a fumar, era la más disciplinada, era también la más disciplinada para eso y así fue, de verdad, fue una época de mucho desorden. Hasta los, más o menos, bueno, hasta que conocí al que hoy es mi esposo, que además yo fumaba como una loca y él era un triatleta, mejor dicho, súper apasionado, súper juicioso y así nos conocimos, nos casamos y después de varios años, o sea, a los 31 años dejé de fumar. O sea, fumé desde los 17 años hasta los 31 y ahí empecé a hacer triatlón. Porque una de las cosas que yo hice para dejar de fumar fue que en vez de cada vez que me daban ganas de un cigarrillo, me comía un tic-tac. Y después cambié el tic-tac por el chocolate. Entonces cada vez que tenía ansiedad me comía un chocolate. Exacto, eso fue una cosa horrible. Entonces
yo lo que dije fue, voy a empezar a hacer triatlón porque mi esposo me insistía que deberías hacer triatlón y que tú eres nadadora, entonces deberías hacer. Entonces yo dije, bueno, si hago triatlón, puedo comer chocolate tranquila. Ese fue mi verdadero motivo para empezar a hacer triatlón. Pero bueno, es tenerlo Sí, claro. exacto, Es tener claro el lo objetivo. tenía claro. El chocolate no te daña tanto. Exacto. Como el cigarrillo. Ya después lo dejé porque obviamente ya se me pasó la ansiedad y ya empecé a buscar ese equilibrio que le da a uno el deporte. Y una cosa que me dio el triatlón fue que me dio muchísima seguridad. Yo pienso que era una persona bastante insegura y el triatlón me volví buena triatleta y eso me dio muchísima seguridad. Pero una pregunta, mi Sofi, ¿ya nadabas? Ya Súper nadaba, bien. sí. ¿Y montabas bici y corrías o empezaste No, con eso? Pues yo nadaba, la corrida digamos que es como medio innata en la gente, o sea que más o menos era como, bueno, empiece a correr. Y yo decía, yo odio correr porque cuando entrenaba natación me ponían a trotar alrededor del campo de golf y que no sé qué, y no me gustaba. Entonces yo tenía como ese concepto del atletismo como algo súper aburrido. Entonces empecé porque me tocaba para poder hacer triatlón y digamos que cuando me di cuenta es que se empezó a volver cada vez que iba entrenando más y más y que cada vez que le cuesta a uno menos trabajo, porque al principio no voy a decir que no, obviamente cuesta, sino que uno tiene que perseverar y empezar a entrenar y así poco a poco como que tú vas cogiéndole el ritmo, le vas cogiendo el gusto, cada vez se va uno sintiendo mejor y a medida que uno se va sintiendo mejor, pues ya arranqué con el atletismo. El ciclismo me caí varias veces, o sea, eso fue intentar, las caídas, se caía uno bobísimo, entonces que el choclo izquierdo lo que tenía puesto, sacaba el derecho, pero el cuerpo se me iba para el lado izquierdo, entonces me caía, me pegaba. ¿Qué es el choclo, el zapato? El choclo son las zapatillas que tú metes en el clip, entonces claro, tú quedas amarrado a la bicicleta. Y yo soltaba, digamos, el pie derecho, y supuestamente tienes que irte hacia la derecha, claro. Y yo soltaba el pie derecho y me iba hacia la izquierda y me caía. Esas eran las caídas normales de cuando uno empieza a montar en bicicleta. Claro, tenaz. Pero digamos que la bicicleta empecé y al principio pues uno es un poco patacón y ya después va cogiendo y lo mismo, le coges el gusto y ya después ya se me convirtió en un solo deporte. Ya no lo ves tú como 3 deportes separados, sino como un solo deporte y pues apasionada total por el triatlón y la verdad es que es un deporte muy apasionante. Sí, ¿cómo son tus entrenamientos normales en triatlón? Hoy en día yo llevo ya como unos 5 años sin competir, o 4 años. Ya no me gusta competir porque como organizo eventos, entonces ya es más limitado. Entonces, ¿estás ahora del otro lado? Sí, estoy del otro lado y la verdad es una etapa que yo ya cumplí mi etapa de competencia, duré compitiendo más de 14 años y después ya como que es como que se chulea y uno dice, claro. Bueno, ya eso lo tengo listo y ahora empecé a disfrutar el deporte desde otro punto y ya con mi esposo hacemos deporte, somos juiciosos, o sea, entrenamos, somos constantes, pero ya no tenemos, digamos, ya no salimos a montar en bicicleta, ¿no? Ya nos sentimos un poco, no sé, es como el deporte que dejamos a un lado de los 3, pero digamos nadamos y corremos, sí, muy juiciosos, y digamos que ahí nos mantenemos, pero entonces ya no compito, pero es mi estilo de vida, no soy capaz como de estar sin hacer ejercicio, exacto, me hace mucha falta cuando no lo hago. Y que yo creo que también uno cuando tiene esa disciplina, como tú decías, desde pequeño, por más de que te hayas ido de rumbo a 15 años, eso te queda guardado, cifrado en tu cuerpo y como dicen por ahí, el cuerpo tiene memoria. Exacto. Y ya cuando arrancaste de nuevo, me imagino que ya fue un poco más fácil retomar esa vida de ejercicio y demás, que si arrancaras desde 0, creo que tu cuerpo no lo tomaría tan fácil, ¿no? Sí, yo creo que tenía la disciplina y digamos que cuando empecé yo fui muy disciplinada, a veces yo sentía que me iba como para el otro extremo. Esa fue de las cosas que fui aprendiendo poco a poco a balancear, claro. Que era buscar el balance. Al principio yo era súper desbalanceada, o sea, porque obviamente me gustó tanto
que yo era súper juiciosa entrenando, entonces no me comía un metro, no faltaba ningún entrenamiento, o sea, todo lo hacía al pie de la letra, y a veces por estar haciendo eso dejaba de hacer cosas que eran más importantes para la vida. ¿Sí? Entonces empecé a buscar ese balance, y digamos hoy en día mi hija Manuela, que tiene 27 años, Manuela es triatleta, ella empezó en el 2020 a hacer triatlón con nosotros. Ella hoy en día es la que nos jala a salir a entrenar, ella es la que nos invita y nos dice que vamos a hacer 10K, miren, y nos vamos los tres y nos encanta entrenar juntos. Pero digamos, yo he tratado de enseñarle eso mucho a Manuela, que ella está viviendo ese momento en donde yo encontré el desbalance, lo está viviendo ella en este momento, y yo trato como, y mi esposo también, tratamos como de decirle, pues trata de balancear, o sea, esto es importante, pero no es tan importante como esto. Sí. Es como que ella se dé cuenta que el deporte pues es muy importante, pero no es con la vida. Exacto. Y creo que acabas de tocar un tema muy importante también. En este caso, tu hija los vio a ustedes hacer lo que, pues... Ser el ejemplo. Exacto. Y yo creo que también nuestros papás son muy importantes en este proceso. Yo cuando era chiquita, empecé en tenis, era tenista, llegué a la liga, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, entre complicaciones del trabajo de mi papá, de mi mamá, no tenían todo el tiempo para llevarme y paramos. Claro. Entonces creo que también es importante que los padres apoyen a los hijos en ese proceso. Es súper importante. Lo que pasa es que pienso que es muy difícil si los papás no tienen el compromiso o inclusive, o sea, si ellos no lo hacen, si ellos no tienen un deporte como hobby, porque pienso que puede ser un hobby como o un aspecto importantísimo de la vida, tener actividad física, pues muy difícil encaminar a los hijos a eso. Total. Ahí es donde está la pasión. Sí, exacto. Claro. Entonces es como transmitirle a los hijos esa pasión que uno tiene, y también el balance, la pasión, y yo creo que sí, Manuela pues lleva desde que ellos estaban pequeños nos vieron a nosotros hacer ejercicio, y siempre tratamos de enfocarlos hacia el ejercicio, entonces natación, y es súper duro porque tú tienes un hijo nadador y te toca irte los fines de semana completos a competencias de natación de sol a sol, y muchas veces son competencias, sobre todo si es de piscina corta, son competencias en que tú estás todo el día sentado esperando una prueba, que el niñito se tira a la piscina, hace 50 metros en 40 segundos. Se acabó. Y se acabó. Entonces, ¿y todo el día en esas? Sí, y a la media hora o a las 2 horas vuelve y compite. Y vuelve y hace 30, 40 segundos, minuto 20, lo que sea. Lo que me espera. Exacto, eso es lo que te espera si tienes hija nadadora. Entonces, digamos que es súper apasionante, súper chévere y es buenísimo, pero si los papás no están comprometidos, sí, tiene que muy ser difícil. Un trabajo de equipo, de familia. Yo me acuerdo mi mamá se iba las competencias conmigo, pues sobre todo cuando estaba más pequeña, y después ya cuando uno viajaba, uno tenía el entrenador, los amigos, ya uno no quería ni siquiera a los papás allá porque era delicioso el parche de uno. Exacto, pero de resto los papás tienen que estar muy encima para lograr que un hijo sea disciplinado. Totalmente de acuerdo. Pero imagínate empezar uno a los 9 años con una actividad física que te trae al día de hoy a hacer esto, no solo parte de tu estilo de vida, sino del trabajo. O sea, espectacular, porque yo, por ejemplo, mis papás nunca fueron de proponernos los deportes o actividades de deporte, no, ya lo fue como a desarrollar siendo grande, pero sí, no, espectacular haberlo, porque sí es una disciplina que se adquiere de chiquito y creo que eso sirve para todo en la vida. Totalmente. Sí, total. Bueno, y si me queda la duda, entonces, ya sé que no haces triatlón, pero ¿cómo es un entrenamiento de una persona que hace? De un triatleta. Es bastante, o sea, es dependiendo para que te estés preparando, porque el triatlón tiene diferentes distancias. Está desde la distancia corta, que es el triatlón sprint, donde nadas 750 metros, después montas 20 kilómetros en bicicleta y corres 5 kilómetros. Ese es el más corto, ese es el sprint. El estándar es el doble, 1500 de natación, 40 de bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Y después hay medias distancias, que es el medio Ironman, que es 1900 metros nadando, después montas 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros o medio maratón corriendo. Y el Ironman es el doble,
entonces son 3.800 nadando, después montas 180 en bicicleta y después corres una maratón. Entonces, digamos, obviamente cada distancia tiene un tipo de entrenamiento diferente y una exigencia diferente, y muchas veces no quiere decir porque sea corto o largo, sea más o menos, ¿sí me explico? Sí, o sea, más o menos meritorio, no, todos tienen sus méritos, porque además, digamos, los triatlones de distancia corta, tienes que entrenar mucha velocidad, potencia, fuerza, los de resistencia. Entonces, digamos, el Ironman, si tú vas a competir en un Ironman, tú necesitas hacer horas y horas sobre una bicicleta, no tanto en velocidad, sino más en resistir, en hacer distancias largas. Además son años de preparación, ¿no? Sí, claro. Son años de preparación. O sea, por lo menos para un Ironman tú necesitas un año de estar, porque eso no es como que empieces a montar en bicicleta 6 horas desde el día, o sea, faltando un mes, sino desde un año o 2 años antes empiezas poco a poco, y eso es algo que va escalando. Pues no puedes como subir todo de un solo momento, sino es poco a poco. Y por eso, digamos, para las personas, digamos, si están viendo este podcast, que les gusta hacer triatlón, les gustaría hacer un triatlón o quieren empezar, yo sí les recomiendo que hay que empezar, como dicen, con baby steps. Sí, total. Porque mucha gente, y ese es el error que hoy en día que organizamos eventos deportivos, y lo hemos visto, mucha gente arranca de una vez, dice que, no, es que obviamente quiero correr el Ironman de no sé dónde o el 73 de no sé dónde, porque les parece como muy aspiracional. Sí. Es como, es que soy un Ironman. Entonces es súper aspiracional, pero para llegar a eso se necesita preparación, se necesita física, mental, necesitas tiempo. Entonces, uno de mis consejos es eso, hay que empezar por el principio. Yo me acuerdo que yo dije, no, yo voy a hacer un triatlón sprint y ya, o sea, me quedo ahí, no quiero hacer nada más. Obviamente hice varios sprints, después hice varios estándares, después hice bastantes 73 y después ya me fui para el Ironman, pero fue como cuando yo me sentía que ya estaba preparada para dar el siguiente paso. Gradualmente. Exacto, gradualmente, pero conozco gente que su primer triatlón, el primero de su vida, ha sido un full Ironman. No, terrible. Y la verdad, yo creo que el cuerpo pues no está preparado para eso, y obviamente mentalmente, y mucha gente se lo propone y lo logra, pero no es... Que pueden ser en promedio 12 horas de carrera. Claro, y también puede ser exactamente para tu cuerpo hacer un Ironman sin estar completamente preparado. Y lo otro es, mentalmente, mucha gente que le pasa eso se quema. Entonces no quiero volver a saber nunca más del triatlón. Dice, no, triatlón no, yo ya hice un Ironman y quedé ya listo. Entonces, la verdad no, pues es un consejo muy personal, pero sí, yo creo que es súper importante. Porque es que una cosa muy diferente, creo yo, es empezar a tener una actividad, un deporte de alto rendimiento a los 9 años y crecer, obviamente con el paréntesis de la vida de la rumba, porque creo que son etapas que igual hay que quemarlas para hacer eso en la edad que corresponde y no a estas alturas de la vida uno de rumba. Pues sí se puede rumbear, pero pues uno ya está en otro mood muy distinto. Pero lo que voy es que uno tiene que ser muy consciente que si no empezó a los 9 años a hacer este tipo de actividad, pues uno a los 40 años lanzarse con un full Ironman o con una media distancia, pues hay que ver cómo está mi cuerpo, échense una chequeada médica, cómo está el corazón, ¿será que tengo la capacidad muscular, cardiovascular de resistir un nivel de entrenamiento que me lleve a una competencia y no fallar en el intento? Porque yo creo que eso es súper importante. Sí, menos mal lo dijiste, Alex, porque la verdad es que sí, y nosotros hoy en día que organizamos eventos, esa es una de las cosas que más le decimos a la gente, o sea, nosotros les hacemos el evento, les armamos la fiesta, para que ustedes vengan y se diviertan y todo, pero es responsabilidad de cada persona, porque nosotros no podemos estar detrás de cada uno, oye, ¿entrenaste bien? Y si te hiciste chequeos médicos, ¿estás seguro que tu corazón está bien? Porque realmente hay muchas personas que son asintomáticas de muchas cosas y no se dan cuenta y piensan que porque llevan años entrenando, pero uno nunca sabe en qué momento pues, el cuerpo le puede fallar. Entonces, hay cosas que se le salen a uno de las manos como deportista, pero las cosas que están en manos de uno, sí uno debería tener esa responsabilidad de hacerse un chequeo médico, estar seguro,
por ejemplo, algo súper importante, tener un entrenador. Sí, claro, esto no es de... Sí, eso no es como... No, exacto. O Ni de ChatGPT. decir, sí, exacto, ni ChatGPT, ni decir, es que hoy me levanté con ganas, porque eso suele suceder cuando uno no tiene entrenadores, hoy me levanté con ganas de correr mucho, entonces salen y hacen 20, 30 kilómetros en la autopista y se van y se dan durísimo y a veces ni se hidratan. Y otros días amanecen cansados, entonces dicen, no, hoy voy a salir a caminar o camino o corro 5 kilómetros. Entonces es como, no hay un balance y la persona no aprende a prepararse adecuadamente para una prueba, sea corta o larga. Entonces yo creo que sí es importante chequeos y tener un entrenador que lo guíe. Porque obviamente que te dirija la alimentación, el descanso, el día que no se hace nada, los estiramientos, el día fortalecer, el día, o sea, yo pienso que son muchas cosas. Claro, fortalecimiento es súper importante porque si no vienen las lesiones. Es súper fácil, cuando entrenan mucho, es súper fácil lesionarse. Porque el cuerpo se vuelve, los músculos se vuelven como de cristal, o sea, en los momentos en que uno está ya casi llegando a una carrera, digamos un Ironman que es meses y meses de preparación y cargas súper fuertes y que uno dice, estoy listo, en ese momento estás subiendo las escaleras y es el momento más fácil de lesionarse. Entonces todo eso hace parte de ese proceso que es súper importante, de verdad, aprender a llevarlo y a manejarlo. Sí. Y yo creo que también mentalmente, que para mí, yo que no corro, no nado, no monto bicicleta, hago otro tipo de ejercicios, pero la mente te juega mucho. Y creo que también es importante tener un grupo o un estilo de vida que se asemeja a eso que estás buscando para justamente potencializar lo que quieres, ¿no? No es lo mismo estar con un grupo de amigos que no lo hace o un grupo de amigos que sí lo hace y te acompaña en el proceso. Eso es súper importante. Yo siempre he dicho que por lo menos el 60% del triatlón, y yo diría que cualquier deporte y de cualquier, sobre todo de alto rendimiento, es la cabeza. Y yo, digamos, a mí cuando me decían si yo estaba preparada para una competencia, yo decía, si yo me siento que he entrenado juiciosa, que le echo caso a mi entrenador, que estoy realmente preparada, mi cabeza estaba tranquila. Entonces, ese 60% me lo daba la tranquilidad de haber entrenado con juicio. Y después, el resto lo hacía mi cuerpo porque yo sabía que estaba bien, entonces yo sabía que mi cuerpo me iba a responder. Claro. Pero esa cabeza es súper importante. Y el tener amigos, un grupo, yo creo que siempre es importante tener un grupo o del grupo de las amigas de manualidades, el grupo de yoga, exacto, del club de lectura, de, no sé, así como eso, también está el grupo de amigos de triatlón. Entonces, ese grupo de amigos era, o sea, yo me acuerdo que uno comparte muchos tips de cosas, consejos. Hasta marcas de tenis que te funcione a uno y al otro. Es que probé estos, entonces termina todo el equipo con el mismo cosa de tenis porque el otro le fue súper bien en la carrera. Claro, sí, es chévere. Se vuelve una familia y realmente es súper importante. Además, es gente que te acompaña en las buenas y en las malas. Entonces te acompañan cuando pasas la meta triunfando o porque hiciste tu mejor tiempo, lo que sea. Eso es súper importante, pero también te acompañan en las malas. Te han visto que no sé, un calambre y te ayudan en plena competencia o en los entrenamientos. Cuando uno ve que hay uno de los compañeros que está vuelto nada y uno va y camine, no, vamos, sigamos, yo te acompaño, yo te pongo el paso, o sea, todo eso se convierte en una familia que de verdad es súper importante. Esa presión de grupo que a veces es positiva y a veces es negativa, pero es súper importante para ese estilo de vida. Eso es muy, muy chévere. Y eso me hace preguntarte, ¿tienen rituales o cómo se automotivan? Playlists, no sé, libros, conversaciones, charlas, algo. ¿Cómo se automotivan? Yo diría que pues cada persona debe tener como sus rituales distintos. Yo te puedo hablar de los míos. Yo obviamente oigo podcasts de, pues hoy en día que existen tantas cosas, podcasts. Oye uno charlas digamos, de profesionales de triatlón o de gente que es muy buena sin necesidad de ser profesional. Música, digamos, eso es algo curioso. Durante la carrera de triatlón tú no puedes utilizar audífonos, está prohibido, porque eso se llama ayuda externa. Entonces no puedes utilizar ayuda externa, nada que esté por fuera de la competencia.
Entonces yo, por ejemplo, me acostumbré a entrenar sin música, porque si tú estás entrenando Uy, con sí, música y claro. llegas a la carrera y te quitan los No, audífonos, tú dices claro, como, no cuentas soy con el capaz. estímulo y ya no lo tienes. Exacto. Y entonces no corría con música o no corro con música. Y sí, una de las cosas es, me fascina conversar mientras entreno. Entonces uno tiene muchos partners de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, con mi esposo siempre vamos, y con Manuela, mi hija también, vamos los tres siempre conversando mientras Y estamos a mí corriendo. me daría vaso. A mí también. Eso hay que entrenarlo. Yo me acuerdo todavía Sí. de Camilo González, un amigo que tenemos en común con Alex. Camilo decía, yo no sé ustedes cómo hacen, es que ellos se cansaban de oírnos a Mónica Acevedo, que es otra amiga que entrenaba con nosotros, conversábamos y conversábamos, pero es que siempre entrenábamos así, entonces ya estábamos acostumbrados. Sí, claro. Y los que llegaban, que entrenaban solos entre semanas, llegaban a correr con nosotros y no eran capaces de hablar porque les daba vasos. O sea, les sigo el paso, pero no la charla. Exacto. La ignoro. Entonces, eso es de las cosas que realmente hay que entrenar y el cuerpo se acostumbra. Entonces, es como todo, uno se Sí, acostumbra claro. a todo en la vida. Entonces, Sí, yo creo que lo importante es también arrancar a hacerlo y ya después fluye, ¿no? exacto. Y bueno, nos contabas un poco de que tienes una empresa. Sí. Cuéntanos un poco cómo surgió, qué hacen, si te dedicas a eso 100% hoy. Sí. A raíz pues, de todo esto del triatlón, empezamos, o sea, se generó una oportunidad, no existían eventos de buena categoría acá en Colombia, estaba un poco descuidado, eran, en esa época la misma Federación de Triatlón organizaba los eventos y no existían operadores logísticos que lo hicieran. Entonces llegó Ironman a Colombia, yo estuve trabajando con ellos 3 años, la empresa nuestra se llama Exportiva. Exportiva empezó también más o menos en esa época, pero tenía como funciones diferentes, o sea, no era enfocado 100% a eventos deportivos, sino a otro tipo de eventos. Y a raíz de eso se generó una oportunidad que nos la dio la Federación Colombiana de Triatlón. Nos propusieron que hiciéramos un triatlón en Santa Marta, pues a Exportiva, y Exportiva pues se le midió y arrancaron. Yo trabajaba con Ironman, 3 años después yo me salí de Ironman y me fui a trabajar con Exportiva, que era mi esposo con un socio, y empezamos a trabajar juntos. Y yo lo que digo es como la forma de tú llevar tu pasión por el deporte, claro, para que otras personas lo puedan vivir. Entonces nosotros salíamos mucho a hacer competencias fuera de Colombia, entonces íbamos que a Brasil, a Estados Unidos, a Frankfurt, o sea, nos íbamos a competir por todos lados porque no existían las buenas carreras acá en Colombia. Entonces decíamos, qué chévere que la gente no tenga que salir de Colombia a vivir esto, si podemos nosotros darles esa oportunidad acá en Colombia. Entonces pusimos como en práctica todos esos conocimientos y experiencia que teníamos en el triatlón como competidores. Claro, y empezamos a hacerlo, y digamos que nosotros todo lo que hacíamos era lo que queríamos que la gente como uno viviera. Entonces eso fue chévere porque era generarles esa experiencia y empezar a tratar bien a los triatletas de acá, que eran pocos, o sea, en realidad no había mucho triatlón en Colombia, y empezó a crecer. Eso es grandísimo. Es una comunidad muy grande, exacto, y es como, para mí es una muestra de respeto hacia el triatleta, que tengan un espacio donde uno les dé una oportunidad bonita, que ellos se sientan, o sea, que realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que ellos disfruten y vivan el triatlón bien. Y no solamente tenemos triatlón, tenemos también una franquicia que se llama Oceanman, que es de aguas abiertas. Espectacular, sí, divino. Entonces es solo natación en aguas abiertas. Entonces tenemos 2 Oceanman acá en Colombia al año. Tenemos otra franquicia que se llama Exterra. Exterra es triatlón y trail running, pero el triatlón es off-road, entonces no es el triatlón de calle, sino triatlón de montaña. Entonces con bici de montaña, con trail, es súper bonito, súper lindo. Y tenemos los 2 triatlones, el de San Andrés, y tenemos un triatlón en Paita. Entonces, digamos que todas esas experiencias es lo que tratamos, que la gente esté a gusto, disfrute, y una de nuestras
pues como de nuestros objetivos siempre es servir a través del deporte, acompañar a la gente a cumplir sus sueños. Además, basados en su propia experiencia, Sí, me parece sí. increíble, porque mira lo importante que es hacer algo donde tú sabes qué es participar en eso, qué es competir. Entonces, digamos que cosas que ustedes seguramente como competidores en alguna carrera dijeron, oiga, debería haber aquí no sé qué, ustedes lo pueden implementar perfecto. Claro. Y yo que he acompañado a Carlitos y a mis hijos a carreras con Exportiva, pues la organización es impecable. Siempre se los decimos, independientemente de la amistad y el cariño, es Gracias. espectacular. Yo soy una super corredora, pero de 5 kilómetros. Es la reina del 5K. Pero hasta esas carreritas chiquitas, que en serio que pues es poquito, pero es trabajo honesto. No, Ese, no, como yo decía, nunca es siempre, poquito, o sea, nunca hasta es eso poquito. tiene en serio, tiene que aprender uno a preparar, porque obviamente, pues yo ni nado, ni corro, ni soy corredora, ni monto bicicleta, pero poder participar, así sea en la carrerita de 5K, porque al otro día compiten mi esposo y mis hijos, pues es genial porque se vuelve un combo familiar y una actividad de poderlo hacer en familia y es completamente maravilloso. Sí, que nos une un montón también y lo Claro. lo motiva, la verdad que Y esa es una de las cosas que, digamos, es como uno de nuestros pilares, es la familia. Entonces, es como tratar de llevar a los niños, acompañar a sus papás y que ellos también sean protagonistas, que ellos se sientan, tenemos en todos los eventos nuestros hay carrera de niños, se llama Run for Kids o en el Ocean Man hay Ocean Kids. Entonces, ese espacio para los niños donde ellos se sienten, además se ven reflejados ellos en sus papás, entonces ellos lo que hacen es, los papás además les ponen las pintas, ¿sí? No, y las pintas, claro. ¿no se imaginan? Entonces los niños es como ver a un mini papá a competir, además compiten 500 metros, 1 kilómetro y 1,5 kilómetros, o sea, es súper corto para ellos, es una distancia larguísima y les ponen medias de compresión, les ponen el Garmin, les ponen la visera, las gafas, así de grandes, sí, pero eso es lindo porque nosotros lo que pensamos es que estamos generándole esa cultura de deporte a los niños, sí, divino, a través no solamente de ver al papá, sino que la familia se volque hacia el niño. Sí, claro, se ese vuelve es el momento un acontecimiento. Exacto, entonces... Es un orgullo. Claro. Yo creo que yo podría participar ahí en Kids. Puedo arrancar con Kids. Ya casi. Y sobre todo que una cosa que me parece importantísima es que tienen tantas opciones que de verdad que si nos están viendo y les empieza a llamar la atención, pueden empezar con una distancia pequeña, haciendo, por ejemplo, no sé, el trail, luego el que quiera mirar a ver si su fuerte es la nadada, hagan un Ocean Man. Luego ya pásense, bueno, quiero sí también la bici, entonces empezar de a poquitos porque es que Exportiva tiene todas esas opciones. Sí, a mí personalmente lo que más, bueno, yo hago otro tipo de deporte que son como tenis, que son deportes más de estar en sitio y moverte, tenis, pilates, yoga, pero me cuesta mucho nadar, correr, hacer ese tipo de ejercicios porque justamente me aburro de ir, venir. Sí, como ir y venir, sobre todo natación, que está uno muy solo. Claro. Exacto, entonces lo intento, trato, vamos, pero no se me da. ¿Qué consejo le das tipo, a esas personas que como yo pasan por ese momento y dicen, ya compré todo, lo dejo ahí porque no me funcionó, pero lo quiero hacer? Pues mira, sobre todo la natación es un deporte que es difícil, sobre todo, digamos, yo que he visto lo que han sido los niños, tú llevar a un niño a nadar, la natación es el deporte más despachador de niños, o sea, a los niños no les gusta, o sea, los niños se aburren nadando. Yo lo que pienso es un momento de adulto, digamos, de niños, yo diría que hay que buscarles un buen parche a los niñitos, o sea, que ellos pasen felices, que vayan a nadar y que tengan amiguitos en natación y que después que vámonos al cine, que vámonos a comer, que un helado, que no sé qué, porque eso era lo que hacíamos nosotros de pequeños y para nosotros era como, ok, me sacrifico, entreno y después del entrenamiento sé que voy a pasar delicioso con mis amigos, entonces era el plan. Entonces eso, tratar de generar ese ambiente para los niños es importante y para uno como adulto es tomarlo de la natación, sobre todo como de mucho análisis personal, de mucha introspección, como de poder uno tener ese tiempo con uno mismo
y es un tiempo de mucha desconexión también, porque a la piscina no puedes meter el celular ni al computador, Ay, porque sí, generalmente qué uno se le rico. pega al celular hasta corriendo, Sí. uno lleva la carterita y lleva y que la foto, porque hoy en día los muchachitos Ah, todos sí. tienen que Todos el ponerse la celular. foto, entonces en realidad la piscina tiene eso muy bueno, te desconectas por completo porque no puedes tener tu celular ni nada, entonces es como aprovechar ese tiempo como de esa soledad y esa tranquilidad que se siente bajo el agua, es en el momento en que tú sales del agua, uno dice, uy, es que definitivamente yo sí amo nadar, es que es delicioso, es que se siente muy rico, el momento de salir del agua, puede que nadar sea duro, pero salir del agua, esa satisfacción que tú sientes de haber terminado de nadar es lo máximo, entonces yo sí digo es más como de aprender a cogerle cariño al deporte, aprovechar esos momentos de soledad, de la piscina, la corrida, por ejemplo, buscarte gente que también te diga, "Ay, sí, vamos rico a correr y hagan una corridita conversada, sobre todo para Primero tengo que empezar. entrenar el vaso. Sí, yo voy a entrenar eso para poder hablar. Me Sí. pasa que si salgo a correr con Carlitos o mis hijos, me hablan o algo y yo, o si estoy por fuera y digamos con mi cuñado que corremos a veces juntos, yo le digo, si me hablas, te voy a No hacer, te voy a contestar. porque en serio que me da susto el vaso, o sea, Claro. pero bueno, ya sé que es algo que se puede entrenar. Se puede entrenar y de pronto al principio te da vaso, pero aprendes uno aprende a manejar Sí, la en la respiración con la claro. corrida. Sí, Entonces, eso también es sí, importante, la es súper respiración. importante. ¿Cómo son las respiraciones en atletismo, por ejemplo? No, pues, o sea, yo lo hago como muy natural. Okay. Es como que inhalas por nariz y boca y botas por la boca, yo creo. Sí, es como muy, para mí es muy natural, no sé, me Bueno, toca porque a mí como... pasa boca a boca, arranco con nariz Sí. y luego boca a boca y ahí es donde me empiezo a Yo botar. creo Sí, que ahí es claro. donde empiezas a cansarte y te empieza a dar Sí. vaso también. Me acabo de Entonces, botar hablando. pero tú tienes justificación. Entonces, Pero sí vale toda la pena del mundo ensayar. Sí, O sea, al sí, que le sí. llame la atención, prueben. Prueben porque no hay nada más rico en la vida, y lo digo por experiencia propia, que a mí la corrida, yo decía, uy, no, qué flojera. No corro largas distancias, pero en serio que lo que corro lo disfruto un montón. Y ponerse uno el reto de, ay, mira, mejor este tiempo. O si saco con Carlitos de paseo y cuando me doy cuenta ya vamos como por el kilómetro 8. O sea, sí se puede, Sí, y eso claro que sí. Hay que darle la oportunidad, la genera verdad. algo muy chévere, Porque sí. a veces lo que no le das la oportunidad, pues nunca vas a Sí. saber cómo es. Y yo digamos que odiaba correr al principio, después se me convirtió en que no viajo sin un par de tenis. Claro. O sea, yo puedo no montar en bicicleta y no correr y no nadar, pero correr, o sea, como que correr yo no tengo justificación. Yo sé que meto unos tenis entre una maleta y una pinta cualquiera de correr y con eso me bandeo. Claro, y es delicioso. Y salir, digamos, a pasear de viaje y salir a conocer corriendo. Es delicioso. Es una delicia. Sí, Cuando sí, llega es muy uno en el rico. tour, uno dice, ay, yo vine hasta Ya acá. pasé por acá. Esto ya Sí. lo vi. Eso sí me pasa, eso sí me Sí, pasa. sí, Cuando muy viajo, rico. lo entiendo, pero no soy de correr de 5K, yo lo máximo corro camino, pero Bueno, sí. pero Sí, pero por sí ahí es se muy empieza. chévere. Eso está muy bien. Eso Sofi, toca ¿y hacer. hay un deporte más difícil que el otro, o simplemente puede ser que tengas más facilidad para uno, o puede ser excelente en los tres? Yo digo que puedes ser excelente en los tres. Yo me considero que en mi época de alta competencia yo era muy buena en los tres. Digamos que a mí me decían, ¿cuál es tu fuerte? Yo al principio decía la natación porque era nadadora en nata, sí, pero después le cogí gusto al atletismo y lo hacía bien, y la bicicleta era la que más me costaba, pero no lo hacía mal. Y cuando entrenaba juiciosa la bicicleta porque sabía que tenía que mejorar algo, me ponían entrenos específicos para mejorar la bicicleta, también lo hacía bien. Entonces, tú puedes ser, pero obviamente es como todo, es de facilidades. Hay gente que se le facilita una cosa más que a otras. Claro. Digamos, a mí se me facilitaba la natación porque lo hice desde pequeña y había gente que empezaba tarde, pero yo los veía cómo mejoraban, y yo he visto gente que empezó a nadar súper tarde, pero que son dedicados y con la constancia y la disciplina logran sacar la natación adelante. O sea, yo he visto gente que no nadaba. Leo, mi socio de Exportiva, fue una persona que cuando llegó dijo, quiero hacer triatlón,
y lo botaron a la piscina y el pobre se agarró del borde y iba así desde el borde y le decían, pero nada, y decía, no puedo. Y después Leo hizo Claro. el triatlón de San Andrés, que en el triatlón de San Andrés los llevamos a la isla de Yoniquí y atraviesan de Yoniquí a San Andrés nadando. Y Leo miraba eso, qué pena que hable de Leo, pobrecito, pero es que para... invitar a Leo para Sí, que No, es para motivar. Pero para mí eso Exacto. es inspiración. Sí, porque inspiración, sí. Leo aprendió y se dedicó y su propósito era poder atravesar de Yoniquí a San Andrés. Y me acuerdo que entrenó juiciosísimo y el entrenador le dijo, ya, estás listo, o sea, puedes hacer Yoniquí San Andrés. Y llegó a Yoniquí porque se fue a entrenar. Y yo me acuerdo que él miraba de Yoniquí a San Andrés y lloraba y decía, yo no voy a ser capaz. Y lo logró, y Claro, lo hizo. Y qué después, orgullo cuando lograr más, eso. claro, y cuando más lloraba era cuando llegó al otro lado, salió el Claro. día ya de la carrera, salió y lloraba De de la la emoción y felicidad alegría. Claro, de es haber que hecho su el logro. orgullo de lograr algo es increíble. Exacto. Además es algo que solo puedes hacer tú por ti mismo. Exacto. Claro, exacto. Tú Ajá. por ti, que tú por ti, total. ¿Y qué distancia hay entre Yoniquí y San Andrés? 1600 metros. Wow. Es exactamente la distancia que necesitamos para el estándar. Entonces, No, y como es acompañante es delicioso. espectacular. O sea, Sí. ser del crew familiar, del acompañante de las carreras, Es emocionante. es súper emocionante Sí, porque sí, uno sí, es muy también sufre y por ellos, pero sí es muy chévere porque eso genera mucha motivación. Sí, Demasiado. Yo soy totalmente. team que las acompaño. Yo todas mis amigas que corren y hacen teatro les digo, yo voy a San Andrés feliz, te hago barra, me lo Sí, disfruto es muy contigo, rico, muy pero chévere. sí, es muy, muy satisfactorio. Sí, pero Para conozco todos. mucha Ujú. gente que ha sido team barra Y después y se Claro, motivan es que eso y te se pasan genera- y empiezan a hacer triatlón. Sí, Algún sí, día eso de pronto, pasa. o de pronto Sí, no. te va a pasar. A El mí me triatlón no pasó. es para todo el mundo, pero Sí. sí motiva, Ujú. ayuda a motivar para hacer ejercicio. Total, no, lo que tú Digamos. decías es muy también aspiracional. Yo Sí. normalmente los veo correr y digo, me encantaría correr, pero bueno, me pasa eso, pero voy a usar esas técnicas, Las que nos técnicas, dejas ya saben. porque son muy importantes. Y bueno, Sofi, para terminar, sí te quisiera preguntar algún logro que tú hayas sentido que te motivó a decir, estoy en el camino correcto. Pues yo creo que la suma de todos los logros, la verdad. O sea, haber llegado ahí, tú sentir que como que no sé si voy a ser capaz, no sé si esto es lo mío, será que sí voy a ser buena, porque yo creo que uno siempre tiene ese bichito que le está Claro, la diciendo, duda. Ujú. sí, la duda de pronto tú no vas a ser capaz. Y digamos que yo tenía mucho ese factor de inseguridad, entonces al ver que yo sí fui capaz y que fui buena, porque la verdad sí fui buena, eso me motivó y esos logros que yo conseguí, a raíz de eso me subieron la autoestima muchísimo. Entonces digamos que es bueno y no es tan bueno, pero digamos que en ese momento me ayudó bastante como para confiar en mí misma. Claro. Entonces yo diría que cada logro pequeño o grande se iban sumando y es como el tú sentirte bien contigo misma de que eres capaz de hacerlo y de que lo puedes lograr. Y no lo hacía por demostrarle a la gente que era capaz, era más como la competencia mía conmigo Sí, un reto misma. personal, claro. Sí, exacto, era mi reto personal de yo demostrarme que yo era capaz de hacer las cosas. Entonces la verdad fue la suma de muchos logros lo que yo diría que me ayudaron como a que esto fuera algo importante para Además, mí. es recoger a estas alturas de la vida todo lo que sembraste desde los 9 años, Sí, porque tal cual. obviamente a nuestra edad tener una figura armoniosa, un cuerpo sano, un físico fuerte, un cuerpo saludable, pues es maravilloso. Total. En un mundo donde tanta cosa hace daño y los estímulos externos nos llevan más al sedentarismo y a la mala alimentación, pues haber cultivado eso desde la infancia, pues obviamente es importante. Es un premio. Y yo digamos que puedo decir que nunca lo hice por tener un buen cuerpo, porque yo conozco mucha gente que hace deporte pues solo por tener buen cuerpo, o sea, como, ay, es que me quiero ver bien, o yo lo hacía porque me sentía bien, o sea,
saludable, me sentía bien físicamente y al tú sentirte bien, pues tú quieres seguir sintiéndote bien. claro. Pero no es como que yo hiciera que el ejercicio para sacar brazo, para sacar pierna, No, o sea, eso era parte de mi entrenamiento, yo lo hacía y me sentía bien corriendo y al sentirme bien corriendo me sentía bien físicamente y eso ayuda muchísimo Sí, claro, por que supuesto. hoy en día a los 51 años yo pueda decir que me siento que soy una persona saludable. Eso es lo más Claro. importante. Y tener un buen estilo de vida, ¿no? Exacto. Saludable. Ay, sí, genial. Sí, pues bueno, no, Sofi, ¿cómo te encuentran en redes sociales también para que te busquen, te sigan, vean lo que hacen? La empresa nuestra la encuentran en Instagram como Exportiva, desde la X, Exportiva con B pequeña, y a mí, Sofía Montoya. Perfecto, pues nada, No, muchas sí, gracias por gracias, tenerme Sofi. acá. A ti, una charla muy gracias. chévere, creo que esto va a motivar a muchos. Ay, sí. Ojalá lo hagan porque como está el lema, el deporte de salud, en Sí, definitiva, tal cual. y Así también es. te ayuda a salir de Claro. tus momentos de estrés laborales, te relaja, te motiva muchas cosas y a eso queremos invitar. Es una terapia. Así es. Es una terapia. Total, así es. terapia. Pero bueno, Muchas gracias, a Andreita. Gracias a ustedes también. Nos vemos en el siguiente episodio y esperamos que esto haya sido una buena inspiración para todos. Adiós. Chao.